el Señor. La canacita está aquí al frente. Término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Cuando leemos estos 6 primeros versículos del Salmo 19, nos percatamos que en un lenguaje muy figurado se nos empieza a expresar y a decir que los cielos nos cuentan, que los cielos nos dicen, que el firmamento anuncia las obras de Dios y la gloria de Dios. Y empieza a decir el verso 2 que un día habla, emite palabra, o habla otro día, y una noche a otra noche declara o anuncia sabiduría. Casi en un lenguaje, digámoslo así, donde se personifica y se ve, se dice que el día le habla a otro día y la noche declara sabiduría a la noche, que el firmamento anuncia, que los cielos cuentan. Ese tipo de lenguaje es un lenguaje muy figurado, es un lenguaje de personificación donde de una forma muy llamativa se nos empieza a decir que la misma creación de Dios nos da testimonio, y la misma creación de Dios nos dice y nos expresa y nos cuenta, nos revela, nos da testimonio de lo grande que es Dios. Pregunto yo, cuando usted sale a la calle, cuando usted camina por un lugar como ese donde nos reunimos, donde encontramos una vasta vegetación alrededor nuestro, cuando estamos en algún lugar hermoso, con un hermoso paisaje, cuando disfrutamos de todas aquellas cosas que nos rodean, todas esas cosas nos testifican y nos muestran la grandeza de Dios. Aún en el libro de Hechos llega y dice que los discípulos del Señor, estando en una ciudad proclamando, algunos de ellos, de la gente de ese lugar, quisieron venir y adorarlos. Y en medio de que ellos daban testimonio del Señor y que la gente en ese lugar, por lo que estaba sucediendo, por las obras de Dios en medio de ese lugar, quisieron venir y postrarse y adorar a estos discípulos del Señor. Ellos empezaron a dar testimonio y a decir que aún la misma lluvia que cae del cielo y riega la tierra es un testimonio de Dios a los hombres de que Él es el Señor. Cuando nosotros logramos entender que todo lo que está a nuestro alrededor nos testifica, sus obras, sus acciones, su poder creativo, su obra creativa, nos muestra y nos revela que hay un Dios soberano, Señor y dueño de todo. Amado hermano, eso nos debe a nosotros de impulsar a tener de continuo una expresión de alabanza y de adoración a Dios. Una expresión de alabanza, porque ese Dios que con el poder de su palabra creó todas las cosas, porque dice el Salmo 33 que Él dijo y las cosas fueron hechas. Él emitió su palabra y todo fue creado. Esa palabra de Dios que tiene un poder creativo, porque la Biblia dice que Él dijo y fue. De donde no había nada, las cosas fueron hechas. Esas palabras dice que salen por toda la tierra. Dice, sale su voz, versículo 4, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por su palabra fue hecho el sol. Ese sol que Dios lo puso en medio de esta tienda. Cuando habla de tabernáculo, está hablando en medio de esta tienda. Ese Dios que por el poder de su boca creó las estrellas, creó el sol, y que lo puso aquí en medio de este tabernáculo, en medio de este mundo, en medio de este lugar donde vivimos, y que ese sol se levanta como esposo que sale de su tálamo. El tálamo es la alcoba. Como ese hombre que se levanta, ese esposo que se levanta, así es el sol que alegra. Es un gigante que corre por el camino de un extremo de los cielos, es su salida, y empieza a decir que ese sol que vemos salir y que vemos al atardecer descansar, ese sol fue creado por Él. Y ahí podemos vislumbrar la grandeza y el poder de nuestro Dios. En sus obras y en su creación nosotros podemos ver el poder creador de nuestro Dios. Pero ¿para qué nosotros vemos todas esas cosas? Para que al final de cuentas usted y yo podamos glorificar su nombre.
glorificarle por sus obras, glorificarle por su poder, glorificarle por lo grande que Él es, porque Él es el Dios capaz de dar forma a todo lo que existe. Él es poderoso y grande para crear todo lo que está a nuestro alrededor. Y lo único que le queda a usted y me queda a mí es honrarle y exaltarle por las cosas que Él hace. Cuando hablamos de la gloria de Dios, la gloria de Dios está ligada no solamente con lo que Él hace, sino también con lo que Él es. Y cuando hablamos de lo que Él es, estamos diciendo de que Él es el Dios que abre sus labios y en sus labios hay un poder creador. Un poder que puede transformar el mundo, un poder que puede, que por su palabra las cosas son, que por su palabra las cosas suceden, que por su palabra las cosas son hechas, que por su palabra las cosas son realizadas. Todo eso nos debe de llevar de continuo a expresar adoración y reconocimiento de su gloria y de su grandeza. Entonces yo en sus obras y en su poder creador puedo ver a ese Dios operando en medio de todo lo existente. Y yo debo de venir delante suyo para adorarle y para bendecirle por todas esas cosas. Sigue diciendo el verso 7 en adelante. Interesantemente empieza a hablar de la ley del Señor. Y mire qué llamativo. Varias veces se utilizan expresiones que están ligadas con las palabras que salen de la boca de Dios. En el verso 7 dice la ley de Dios. ¿Y cómo se describe esa ley? Es perfecta. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. El verso 8. ¿Cómo se describe las palabras que salen de la boca? Como mandamientos. Los mandamientos de Dios, ¿cómo son? Rectos. Versículo 8, el precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro. El temor del Señor, ¿cómo es? Es limpio. Los juicios del Señor, ¿cómo son? Verso 9, son verdad. Sus juicios, el temor de Dios, sus preceptos, sus mandatos, su ley, sus testimonios. Todo aquello que sale de la boca de Dios, mandatos, preceptos, su ley, el temor de Dios, los juicios de Dios, todos ellos son buenos, todos ellos son puros, todos ellos son perfectos, porque sabe algo, de la boca de Dios solamente puede salir eso, porque de la boca de Dios solamente pueden salir esas cosas, esa palabra de Dios creadora que formó todas las cosas, y que el Salmo 19 nos da testimonio del sol como creación suya y lo describe de una forma tan especial. No solamente es lo que Dios nos ha dado, Dios no solamente nos ha dado la creación, la cual nos muestra su poder y su grandeza. Dios nos ha dado su ley, nos ha dado sus testimonios, nos ha dado sus juicios, nos ha dado sus mandatos. E igualmente a través de ellos Él se manifiesta a nuestras vidas. Esos mandatos, esos juicios, todo ello que es algo que debería de ser, como dice el versículo 10, deseable para nosotros. Algo que nosotros debemos desear más que el oro. Algo que es mucho más dulce que la miel, dice el versículo 10. Y que además de eso, dice el verso 11, esas palabras, ese testimonio del Señor me amonesta, dice el versículo 11. Soy amonestado con todo eso que sale de todo lo que sale de la boca de Dios. Amado hermano, ¿será merecedor nuestro Dios de ser glorificado y honrado en esta mañana y siempre? Yo creo que sí. No solamente por lo que hace, sino también por lo que Él es y por lo que viene de Él y procede de Él. Porque cuando hablamos de la palabra, porque cuando hablamos de su testimonio, porque cuando hablamos de la ley, de sus juicios, de sus preceptos, eso es algo que nosotros
Diariamente necesitamos reconocer en nuestras vidas: sus preceptos me guardan, sus preceptos son deseables, sus preceptos son dulces. Esos preceptos me hacen entender mis errores. Esos preceptos, verso 12, me libran aún de aquellas cosas que son ocultas, porque los preceptos de Dios me exponen a su verdad. Y cuando yo conozco su verdad, amados hermanos, su verdad me va a ayudar a librarme de aquellas cosas que me son ocultas. Me va a preservar de cualquier soberbia, dice el versículo 13. Y me van a ayudar a caminar con integridad y a estar limpio delante del Señor y guardarme de toda rebelión. Amado hermano, qué impactante es esto. Cuando yo leo este Salmo 19, me puedo encontrar a Dios en su acción creadora, pero también a Dios en su acción de revelarse a mi vida a través de lo que Él habla. Y cuando yo entiendo eso, Dios se revela a través de la creación misma, pero Dios también se revela a través de lo que Él me habla. Y eso que Él me habla me preserva, me guarda, me sustenta, me sostiene, me alienta. Cuando yo miro eso, lo único que a mí me queda es honrar y bendecir su nombre. Lo único que a mí me queda es reconocer su testimonio a través de la creación, pero también su testimonio a través de lo que Él me habla cada día. Y puedo y debo glorificar su nombre por eso. Cuando hablamos de la gloria de Dios, amados hermanos, estamos hablando de aprender a reconocer quién es Él. Él es el Creador. A reconocer quién es Él. Él es el Dios que se ha revelado y que habla a mi vida día a día a través de sus preceptos, de sus mandatos, de sus estatutos, de sus juicios. Y todo ello para mí es una delicia. Pregunto yo, ¿cuántos han sido exhortados en algún momento por la palabra? ¿Cuántos en algún momento hemos sido hablados por la palabra? ¿Cuántos en algún momento hemos abierto la Escritura y Dios ha tenido algo que decirnos? Bueno, Él tiene siempre algo que decirnos a través de su palabra, pero de forma muy particular, en medio de alguna situación que usted está viviendo. Una llamada de atención de parte de Dios a través de la palabra, una llamada de atención a nuestro corazón de parte del Señor a nuestro corazón. Amado hermano, los juicios de Dios, las exhortaciones de Dios a través de lo que Él me habla, tienen que ser deseables para mí. Amado hermano, muchas veces nosotros encontramos deseable solamente aquellas cosas que nos parecen placenteras o que nos gustan. Muchas veces hay cosas que miramos y decimos son deseables para mí porque esas cosas me gustan. En una ocasión una persona me decía: pastor, a mí me fascinan ciertos versículos de la Biblia, y yo esos versículos de la Biblia los anoto en un papelito. Y le digo: ¿y dónde usted conserva sus papelitos? Bueno, tengo un cuaderno donde yo los voy pegando, y ahí cargaba el cuaderno, lo tenía consigo, y le digo: enséñame, yo quiero verlo. Y eran papelitos pequeños, de esos que uno compra de colores, y los iba pegando en el cuaderno, un cuaderno grueso, y ahí estaban pegados. Y cuando yo empiezo a leer todos esos versículos, todos eran versículos que hablaban sobre la bendición de Dios, hablaban sobre las cosas buenas que Dios hace conmigo, la bondad de Dios, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bondadoso, que Dios es un Dios bueno, que Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos como esos que en ocasiones nosotros seleccionamos y decimos: ese verso, ¿cómo me habla? Me decía esta persona. Yo decía: tremendo, porque era innumerable la lista de papelitos que tenía. Pero sabe, mi palabra para él en ese momento, en medio del diálogo, es: no encuentro aquí ningún versículo de la Biblia que confronte mi
tu corazón o el mío. Y mi pregunta para ti es: ¿podrá Dios hablarme a través de un versículo donde Dios me está exhortando? ¿Podrá Dios estarme hablando a través de ese versículo por medio del cual llega y el Señor me exhorta y me dice: convertido, hijo mío, y volved mi rostro a mí? Me estará hablando también el Señor en medio de un versículo que dice que su mano está sobre mí para que yo me vuelva de mis caminos y vuelva mi rostro a Él. Muchas veces esos versículos no los ponemos en un papel, pero sabe que aún en medio del juicio de Dios, de la exhortación de Dios, de lo que Dios me puede hablar de forma personal, de esa palabra dura y directa que Dios puede hablar a través de su palabra a mi vida, yo también soy edificado. Dios también merece ser honrado cuando el Señor me habla y me dice: corrige tus caminos, endereza tus sendas, vuelve por las sendas antiguas y retómalas. Gloria a Dios también por esos versículos, y no solamente por aquellas palabras, aquellos versos, aquellos mandatos, aquellos preceptos que pareciesen ser placenteros. Gloria a Dios también por aquellas palabras que son duras, que son directas, que me confrontan, que me exhortan a corregir mi camino, que me exhortan a enderezar mis sendas, que me exhortan a cambiar el rumbo que estoy llevando en mi vida. ¿Sabe? En medio de todo esto, hoy quiero animarle a través del Salmo 19 y decirle: Dios en todo tiempo, Dios en todo momento, Dios constantemente habla nuestro corazón y habla nuestra vida, y nos dice: yo me revelo a través de la creación y doy testimonio de mí a través de todo lo que he creado. Pero también yo me revelo y también yo me muestro de forma extraordinaria a través de lo que yo te hablo, a través de lo que la palabra me habla. Dios también está allí presente, sus testimonios y todo lo que está allí debería de ser deseable y dulce para mí. ¿Cuántos hemos leído un versículo de la Biblia que nos ha confrontado con un mal hábito, con una mala actitud? Llega y dice: huir de la idolatría. O empezamos a leer pasajes que me dicen que no debemos de vivir en murmuraciones y de contiendas. ¿Y cuántos damos gloria a Dios? Señor, gracias porque hoy me estás hablando. O somos de esos que cuando leemos esos versículos empezamos a decir: uy, sí, Señor, este versículo está tremendo. No andéis en murmuraciones ni contiendas. Pero inmediatamente empezamos a pensar en otro hermano, empezamos a pensar en el vecino, empezamos a pensar en el que está frente a mí, pero no pienso en mí, no pienso en mi propia vida. ¿Sabe algo? Aún un pasaje como esos debería de alentar, debería de ser deseable para mí, como dice el Salmo 19. Un versículo en el cual yo me debería de gozar y debería de alabar el nombre del Señor, porque ese verso también me está hablando a mí. ¿Sabe algo? En estos días me gustan las redes sociales. Bueno, ya todo el mundo sabe que me gustan, los que también están en redes sociales saben eso. Me gusta, yo interactúo allí con la gente, me gusta leer lo que algunas personas ponen, artículos que suben, y estoy leyendo allí alguna información. Pero qué impactante es cuando uno ve personas que constantemente empiezan a poner, empiezan a enviar casi como mensajes encriptados, ¿verdad? Mensajes ocultos. Empezar a hablar de terceros, y no se mencionan los nombres, pero empieza uno a poner cuestionamientos por situaciones que estoy viviendo. Entonces expreso mi incomodidad, expreso mi malestar, expreso cómo me siento de mal por lo que él hizo o me hizo, o la actitud que está teniendo, y al final de cuentas no menciono nombres, pero lo expreso ahí abiertamente en las redes sociales.
Y yo mientras leía algunas cosas en estos días, yo llegaba y decía, Señor, ¿cuánto tenemos que guardarnos? ¿Cuánto tenemos que guardar nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos que guardar nuestra vida, amado hermano, de caer en eso? Porque al final de cuentas somos tan buenos para mirar lo que otros están haciendo o dejando de hacer, y no me estoy dando cuenta que yo estoy cayendo en lo mismo. Estoy cayendo en aquello mismo que cuestiono, en aquello mismo que señalo, en aquello mismo que critico, y yo mismo estoy cayendo en eso o en otras cosas peores. ¿Sabe? Dios nos guarde de ese tipo de cosas. Yo creo que cuando hay situaciones alrededor de nuestras vidas, cuando hay situaciones que se dan alrededor de nosotros, necesitamos examinar nuestro corazón y darnos cuenta de que Dios, a través de todas esas cosas, está hablando a nuestro ser, y no solo a la vida de otros, sino hablando a mi vida en lo personal. Yo quiero que hoy podamos bendecir y adorar el nombre del Señor y decirle, Señor, yo voy a darte la gloria por tus obras que yo veo testificadas en medio de la creación, pero también yo voy a darte gloria por las palabras, los preceptos, los mandatos, los juicios que son deseables para mí, y a través de los cuales tú también me hablas, a través de los cuales tú también me das testimonio. Yo quiero darte la gloria. Amado hermano, que si un día en medio de que usted está estudiando la Biblia, Dios le habla fuertemente a su corazón, glorifique a Dios. Glorifique a Dios también, porque en medio de esas palabras tenga la plena seguridad que eso que Dios está hablando a tu corazón y al mío es merecedor de que nos volvamos delante de nuestro Señor y Rey y honrarle y glorificarle por las cosas que Él hace, porque está no solamente mostrándome a través de sus obras su poder, sino que también a través de su palabra me alienta y me anima. Este mes de noviembre estamos teniendo las lecturas bíblicas, celebremos las glorias de Dios y queremos aprender a glorificar a Dios en todo. Si usted no tiene ese calendario de oración, de peticiones y de lecturas bíblicas, pueden hablar ya sea con la hermana Adela, Dianita, ahí hay disponibles para que usted pueda estar leyendo en la semana y poder animarnos con lo que Dios está queriendo hablar a nuestro corazón. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por este espacio de tiempo, esta oportunidad para tener. Gloria al Señor. La canastita está aquí al frente, así que podemos ponerla allí y luego vamos a estar orando por esa petición. Puede acercarse, la ponen por allí. Yo quiero tomar unos minutos de nuestro tiempo. Hoy tenemos escuela de crecimiento en la parte principal del programa y todavía Falta un rato para iniciar con ese tiempo. Queremos ir al Salmo 19. Si ya entregó su petición de oración, puede buscar el Salmo 19. Este mes de noviembre hemos estado leyendo desde el día 1 acerca del tema de la gloria de Dios, o de celebrar las glorias de Dios. Y nuestras lecturas de este mes pues están ligadas con este tema. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, normalmente pensamos en algo o en cosas que Dios hace. Y lo hacemos así porque casi siempre que pensamos en la gloria de Dios, a nuestra mente y a nuestro corazón vienen sus obras, las cosas que Él realiza y las cosas que Él hace. Y en cierta medida, cuando usted y yo vamos a la Biblia, nos encontramos en la palabra del Señor que muchas de las cosas que acontecen en medio y alrededor de nosotros tienen que ver con esas obras maravillosas, y esas obras manifiestan su gloria.
Pero la gloria de Dios no solamente tiene que ver con las cosas que Dios hace, sino también con lo que Él es. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de lo que Él es. Y yo quiero que juntos veamos el Salmo 19 y quiero tener brevemente una reflexión y animar nuestro corazón para que en el transcurso de estos días del mes de noviembre podamos hacer las lecturas correspondientes a este periodo del año y podamos estar meditando en los textos que tenemos disponibles para nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el versículo 1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino.